En este vídeo te voy a enseñar mis 10 trucos favoritos para aprender a hablarle a la cámara, pero sobre todo para perderle el miedo a la cámara, para perderle el miedo a las redes sociales, para perderle el miedo a crear contenido. Y es que yo llevo hablándole a la cámara, creando contenido, creo que más tiempo del que llevo ya prácticamente entrenando. Pero son casi 10 años creando contenido en todo tipo de formatos. Desde formato corto, formato largo, formato audio, audiolibros, incluso lo he hecho con móviles de mala calidad, como me estás viendo ahora para YouTube, con la máxima calidad y este pedazo de setup increíble. Pero primero, antes de todo esto, antes incluso de hablar bien, de pronunciar bien, de tener un guión, de cualquier cosa que puedas imaginar, es perderle el miedo. Porque si no das el paso, no tomas acción, nunca vas a poder luego perfeccionar todos estos detalles. Y te aseguro que conozco de primera mano que este miedo es el mayor impedimento para crecer cualquier negocio. Hoy en día, por mucho que queramos o no, las redes sociales han revolucionado la forma en la que crecemos cualquier tipo de emprendimiento, cualquier tipo de negocio. E incluso, aunque no tengas un negocio, seas una persona que trabaja para otra, seas un funcionario, seas un propio trabajador, crear tu propia marca personal y mejorar las condiciones de tu trabajo, básicamente. Y que te reconozcan, que puedas llegar incluso a ser famoso, como le ha pasado a algunos de mis clientes sin esperarlo, pero creando antes una estrategia de contenidos y, sobre todo, por no tener vergüenza. Esto fue el caso de uno de mis clientes, Agu, que se viralizó por empezar simplemente a hablarle a la cámara cuando cualquier otra persona estaría pasando muchísima vergüenza porque su cara se deformó después de operarse el pelo y hacerse un injerto. Y esto es básicamente porque no le tenía miedo a la cámara. Se encontró la preparación, que ya le hablaba a la cámara, con la oportunidad concreta, y esto también puede pasarte a ti y llegar a viralizarte, a tener muchísimos seguidores, a cambiar de trabajo, cambiar por completo el futuro que tú creías que tenías para ti. Así que vamos a ver estos consejos, no solo para hablar mejor, sino, como digo, perderle ese miedo irracional que tenemos muchas veces a simplemente crear contenido. El primer truco es que te pongas a hablar de lo que te gusta. Y esto puede parecer una obviedad, pero cuando manejamos un tema, lo vamos a hacer de una forma mucho más calmada, mucho más fácil. Se nos va a notar con más confianza incluso. Entonces, intenta hablar de algo que tú controles, de algo que te guste, que te apasione, porque eso se transmite. Entonces, para mí, esto fue lo primero que yo hice. Oye, me encantaba hablar de nutrición, me encantaba hablar de entrenamiento, de lo último que acababa de leer. No me ponía a hablar de aquello que no sabía, porque cuando esto ocurría, pues me trababa. Seguro que te ha pasado que has tenido que salir a clase, en el colegio, en el instituto, en la universidad, a exponer un tema que no tenías del todo controlado, que que te gustaba mucho. Pero, en cambio, cuando estás con tu amigo contándole esa última inversión que has descubierto, ese último artículo que has leído, algo que has escuchado en un podcast, lo cuentas perfectamente. Incluso tienes menos muletillas, te trabas menos, lo haces muchísimo mejor, incluso puedes pasar más tiempo hablando de ello. Pues esto es exactamente igual. Habla o empieza a crear contenido de aquello que te guste. Simplemente, aunque no sea de lo que te dediques, para entrenar lo que se llama el músculo de cualquier hábito, que es la creación de contenido o de grabarte. El truco número 2 es grabar audios. Y este me voló la cabeza. Todo el mundo graba audios hoy en día. Los audios son una herramienta brutal, porque le vamos a perder el miedo a hablar y a crear contenido sin necesidad de la cámara. Ya no le tienes que tener miedo a la cámara, porque no existe una cámara como tal. Pero sí vas a empezar a hablar mejor, a comunicarte mejor, a perder el miedo a hablar sobre un tema. Simplemente luego es darle al play a algo que tenemos enfrente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues existen muchas herramientas y muchas formas, pero puedes coger a un amigo al que te guste darle por culo y decirle, mira, no te escuches este audio, simplemente esto es para entrenar. O puedes crear un grupo con otra persona, sacarlo y tener tus notas. Y ahí vas a empezar a enviar audios. Y mientras estás paseando, mientras estás en casa o cualquier actividad, vas a ponerte a contarle algo de ese tema que hemos dicho anteriormente, que tanto te gusta y tanto te apasiona. Y te vas a poner un tiempo, 1 minuto al principio, 5 minutos después, e incluso 10 minutos sin parar de hablar. Pero la magia, de verdad, de esto es que luego lo vas a poder analizar. Vas a poder ver cómo te has comunicado, cómo has hablado, si has cometido algún tipo de muletilla. Vas a poder escucharte,
Que esto parece mentira, pero muchas personas ni siquiera se han escuchado nunca o les da vergüenza escucharse. Si a ti mismo no te gusta tu propia voz, difícilmente le va a gustar al resto de personas. Que por cierto, esto también se puede modular, pero esto lo dejamos para otro día. Entonces, los audios son una herramienta brutal. Puedes contar una lección de clase, puedes contar algo sobre lo que has leído últimamente, o puedes incluso improvisar sobre un tema, que aquí sería el siguiente nivel. No hablar de algo que tú controlas, sino una vez que ya lo has practicado, pones palabras aleatorias en internet o que alguien te dé una palabra como las míticas batallas de rap que yo en su día también improvisaba, quizás por eso también me gusta todo esto tanto de hablar y crear historias. Entonces vas a crear una historia a través de 3 palabras aleatorias: casa, patata, ciervo, lo que sea. Entonces utiliza los audios y escúchate y analízate. El truco número 3 está muy relacionado con el anterior, pero vamos un pasito más allá. Y es hablar frente al espejo. Hostia, de nuevo, no hay una cámara, pero te vas a poner tú contra ti mismo, que a veces somos nuestro mayor enemigo. Vamos a hablarle al espejo sin desviar la mirada de nuestros ojos, mirándonos a nosotros mismos. A veces nosotros no nos gustamos, por eso nos da miedo la cámara. No queremos vernos de nuevo, no queremos vernos repetido. Entonces tenemos que eliminar todo esto y enfrentarnos a nosotros, que nos gustemos, que nos acostumbremos a estar con nosotros. ¿Vamos a crear una historia de esa forma, como decíamos antes, aleatoria? ¿O vamos a hablar de esa misma lección que tenemos que exponer en clase? ¿O sobre un tema que acabo de escuchar? Y esto puede parecer muy loco, muy neurótico, pero te aseguro que es brutal. Mucha gente ya lo hace. Yo me estoy pelando esta calborota que tengo muchas veces y me estoy mirando al espejo. Y a veces pues puedo tener pensamientos, ¿no? Pues simplemente suelta esos pensamientos en voz alta y te va a ayudar una barbaridad. Y es ese paso extra que hablábamos antes con el audio aplicado también con un aspecto visual. El tercer truco, y esto es que mucha gente no lo sabe, pero indirectamente ya lo aplica. Es mucho más fácil empezarle a hablar a la cámara mirándonos. Entonces, vamos a empezar hablando a la cámara modo selfie, que estamos un poco más acostumbrados. Cámara frontal, que esto luego nunca lo vamos a utilizar para crear contenido porque tiene mucho menos calidad que la trasera, y empiezo a hacer lo mismo que hacía con los audios o mirándome al espejo. Cuento una historia improvisada, cuento una lección que acabo de aprender, cuento algo que tengo que exponer en clase, cualquier cosa, cualquier tema, pero lo hago. Y encima, luego, a diferencia del espejo, como pasaba con el audio, puedo revisarlo, puedo verlo, ver si hablo como un robot. Tengo algunos clientes que ayudo a crear contenido para sus redes sociales que le digo, es que pareces un robot, porque no gesticulas, no mueve las cejas. Yo soy una persona que quizás se mueve demasiado a veces, pero esto se nota, ¿vale? Y ese lenguaje corporal afecta. Entonces vamos a ver, oye, ¿muevo las cejas o no las muevo? La boca se mueve exactamente igual, no sonrío, pongo cara de sorpresa, voy acompañando la historia que voy diciendo, lo puedo analizar, aparte de hablar simplemente o de analizar ese lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. Así que es brutal. Y encima vamos a volver a seguir desensibilizándonos de vernos el careto. De decir, hostia, es que no me gusta mi voz, pero es que encima no me gusta mi cara, no me gusta mi cara en este ángulo porque el ángulo frontal me distorsiona, no es mi perfil bueno, no importa. Esto es lo que va a hacer que le vayas perdiendo el miedo. El quinto truco es que te vayas a grabar un podcast. Seguro que conoces a alguien, que todo el mundo hoy en día tiene un podcast, yo tengo 2, y vais a poder grabar un podcast hablando de cualquier cosa, o si no, lo creas tú, te lo inventas, o ponéis el formato y la situación con un amigo, pero no lo vais a subir porque no tienes un podcast, pero no importa, empieza. ¿Por qué? Porque en realidad el podcast, sí, tienes una cámara delante, pero estás teniendo una conversación, una charla con una persona. Por eso en realidad se han hecho un formato tan viral, porque somos mucho más capaces de perder esa tensión, contar cosas que no contaríamos de forma normal y simplemente estamos teniendo una conversación privada que alguien está grabando y que a veces incluso nos olvidamos. Entonces, perder el miedo a la cámara también es muy interesante mediante el formato podcast y empezar a que se te note que estás a gusto en esa posición. Sexto truco, y este es muy bueno. Oye, grábate, pero no con el fin o el objetivo de subirlo. Y parece mentira, pero muchas personas les digo, venga, empieza a crear contenido. Y empiezan y se creen que la primera pieza que voy a crear ya la tengo que subir. Porque parece como que si no es un tiempo perdido. No, estás entrenando. A que tú cada vez que vas al gimnasio, que es mi caso, no estás compitiendo. Y no entrenas únicamente para competir. Necesitas entrenar, que a veces ni siquiera nadie lo ve, a veces no te grabas. Pues esto es exactamente igual. No significa que porque no lo subas o no lo compartas no ha ocurrido. Necesitas empezar a rodar. Entonces, grábate en todo tipo de formatos, audios, vídeo, podcast. No tienes por qué subirlo. Y así te vas a quitar la presión de que alguien lo va a ver, alguien te va a criticar, te va a decir que no lo estás haciendo bien. Tranquilo. Y luego encima eso, como pro tip, guárdalo.
que en un futuro te va a servir para crear contenido y para ver el cambio, motivarte e inspirar a otros, que es precisamente lo que yo hago. El truco número 7 es que diseñes un guión. Yo he sido el primero que cometía el error de darle al play a la cámara porque me encanta hablar de lo mío, de mi tema, sin ninguna estructura, sin ningún guión. De hecho, ahora mismo, aunque no lo parezca y porque no lo esté mirando, justo cuando estamos haciendo los cortes, tengo un guión frente a mí con unos bullet points, con unos puntos que quiero tratar en el vídeo que estamos grabando, que estoy haciendo ahora mismo. Y esto es fundamental, porque si no, empiezo a divagar, el vídeo se me hace demasiado largo, no tengo claro de lo que voy a hablar, se me va a la cabeza completamente. Entonces, tener un guión te asegura que puedas tener más confianza en ti mismo, que lo vayas a hacer bien, que el resultado luego te guste y que todo esté mucho más estructurado. Ya luego entramos si el guión tiene que estar súper detallado porque eres una persona que quiere más bien un teleprompter o unos bullet points para luego improvisar por pequeñas secciones. Pero ten un guión que te va a ayudar mucho a perder también ese miedo. El truco número 8 es que, precisamente relacionado con el anterior, lo dividas todo en pequeños trozos, en pequeñas fases. Oye, imagínate que para crear un gran vídeo de YouTube de 10 minutos estás creando pequeños vídeos de 2 minutos. O que para hacer una pieza de un reel de 30 segundos grabas por partes el gancho inicial por un lado, el cuerpo por otro, el CTA al final. No intentes hacerlo todo de corrido. Aunque te esté viendo otra persona al lado y dé la sensación de es que estoy cometiendo muchos errores, es que para parecer un super pro lo hago todo de corrido. No funciona así. Todos los creadores que ves no lo hacen de corrido, ¿vale? Entonces, ten claro que puedes dividirlo en pequeños trozos y así te va a ser muchísimo más fácil. El penúltimo truco, el número 9, es que vayas de menos a más. Empieza a hablarle a pequeñas personas o grupos de personas. Primero con tu pareja, tu madre, tu hermano, y le sueltas un discurso. Y ahí empiezas a perder el miedo a hablar en público y crear ese contenido. Y lo grabas. Porque es más fácil que eso, incluso sin grabarlo, puedas decírselo a una persona todo porque no le tienes miedo a la cámara. Luego pasa de una persona a un grupo de 5, luego a uno de 10, luego ve a un TESAF, si eres entrenador, como ha sido mi caso, o a un colegio a dar una pequeña charla sobre una vivencia y le vas a perder el miedo de una forma increíble y te vas a adaptar a que cualquier entorno puedas desenvolverte bien, sin ningún tipo de problema. Pero ve haciéndolo todo esto de forma muy progresiva, poco a poco. En las redes sociales también. Imagínate en una cuenta privada donde solo tienes a 5 amigos y te grabas para subirlo ahí. Luego lo pones de forma pública. Primero lo haces en un tipo de formato más corto, luego en un formato más largo. Vas poco a poco cada vez exponiéndote más. Y el último de los trucos y mi favorito, ¿vale? El número 10. Para finalizar esta lista, presta mucha atención, de verdad, es que te vuelvas vulnerable. Construcción en público, building public. De una forma tan brutal que te va a ayudar a que disminuyan las críticas y el hate, a que tú mejores y a que te sientas incluso mejor, arropado con cariño. Fíjate, cuando alguien empieza a hacer cualquier cosa, puede ocurrir dos cosas: que reciba críticas porque se crea muy superior y alguien empieza ya a atacarlo porque ha empezado a hacer algo que otra persona no se atreve, o a decir, ostras, se está sintiendo vulnerable, lo está contando, lo está diciendo y es muy difícil atacarlo porque encima se está abriendo. Entonces, ¿cuál es el 10º truco? Pues que subas tu primer vídeo a las redes y diga, voy a empezar a crear contenido. Me da miedo la cámara. Nunca lo he hecho. Siempre lo he hecho todo con post escrito. No se me da bien y tengo que reconocerlo, pero ojo, me estoy formando, estoy aprendiendo, estoy haciendo cursos. Estoy aprendiendo con ciertos vídeos, ciertos mentores que me están enseñando y guiando. Pero además, te pido ayuda a ti, mi seguidor. Quiero que me digas qué te parece. Que me cuentes si has visto un cambio de mis primeros vídeos a los últimos, al tercero, al cuarto, al quinto. ¿Qué podría mejorar? Que me hagas una crítica constructiva y que además me acompañes en este proceso con total sinceridad. Y es que no hay nada más que nos guste a las personas por psicología que ver el camino que recorre una persona, porque no es el objetivo final o no es como acabo hablando, sino es cómo inicio y cómo voy mejorando. Oye, ya no cometo muletillas, ahora puedo hacer vídeos más largos. Es mi primer vídeo de 10 minutos, antes solo había grabado un vídeo de 5 minutos, o es mi primer vídeo de YouTube. Dadme caña, pero sed amables, por favor. Es mi primer reel. No lo he hecho nunca, antes solo me había grabado para las historias. Ostras, cuando de repente aplicas esto, todo cambia. Tu nivel de estrés baja, las críticas disminuyen, como digo, y tú, cuando recibes alguna, aún así, dices, ok, ya lo he dicho, estoy aprendiendo. Así que si encima eres tan tonto de ser duro conmigo mismo, con esta persona que se está exponiendo y está siendo valiente,
pues allá tú. Pero el resto va a atacar a esa persona que está criticando o haciendo hate. Incluso puedes hacerle captura y subirlo y decir a los demás, oye, que este tipo de comentarios no os impidan empezar vuestro camino, porque yo sé lo que es esto, yo también he tenido miedo y no os preocupéis porque esto es parte del proceso. Así que de verdad, este es mi truco favorito, marca de la casa, y que te animo a aplicar en cualquier cosa que hagas. Espero que te hayan servido estos 10 trucos. Si has llegado hasta aquí, que te suscribas, porque voy a traeros muchos más trucos, herramientas, tutoriales. Y aquí hay mucho que mejorar, pero la creación de contenidos es clave para cualquier persona, para cualquier empresa, para cualquier negocio o cualquier objetivo. Y no hay nada que me guste más que hablarle a la cámara en todo tipo de formatos, en todo tipo de cuentas, y desde en público o en redes o en cualquier cosa. Así que espero que me sigas acompañando tú mismo también en este proceso, que me dejes un comentario si te ha servido, cuál es tu favorito o cuál vas a aplicar, y que yo mismo también estoy aprendiendo a crear esto de YouTube, sigo mejorando mi dialéctica, mi forma de hablar, de comunicarme muchísimo todos los días en cada vídeo, así que este camino, como digo, lo vamos a recorrer juntos, ¿ves? Me he trabado, recorrer. Un saludo y nos vemos en el próximo.